el acuerdo de Escazú. En la Comisión de Relaciones Exteriores, finalmente, llegó al archivo este acuerdo. Hubo opiniones encontradas en torno a este documento. Unos decían, sobre todo, digamos, el plano ejecutivo oficial, que debería firmarse, porque este acuerdo obviamente habla del derecho a la información medioambiental, el derecho que tienen las personas, como por ejemplo aquellos que forman las comunidades nativas para participar en la problemática que tienen ellos, y otros derechos. Otros decían que no, que esto era un acuerdo que iba a atentar contra la legislación profusa, vigente, medioambiental en el Perú. ¿Cuál es su posición? ¿Está bien que se haya archivado ese documento, que obviamente era vinculante? ¿Está bien que se haya desechado o no? ¿Cuáles son las buenas cosas que tiene el documento y cuáles son las malas cosas? Fíjate, Juan, como sabes, yo también fui convocado en el Congreso para dar mi opinión. Desde el comienzo lo habíamos dicho, el acuerdo de Escazú tuvo un mal origen, se hizo sin comprender el concepto de la soberanía del Estado, la soberanía nacional, quiso compenetrarse de mecanismos que no correspondían a nuestra realidad. El acuerdo de Escazú era una flagrante afectación de la soberanía del Estado peruano. Se quiso decir que no, se quiso decir incluso que íbamos a perder, iba a afectar al territorio porque íbamos a ser menoscabados territorialmente, y dijimos que el menoscabo no era porque el territorio se iba a recortar, sino porque no íbamos a tener capacidad de disposición. Comprenderás tú que una corte como la Corte Internacional de Justicia, que pueda decidir sobre el derecho interno, es catastrófico. Entonces, yo creo que el archivamiento ha sido la consecuencia de un muy mal proceso de negociación y de suscripción hecho sin conocimiento público. Claro, los ministerios, pero como digo en mi columna del diario Correo de mañana, pues fue hecho como cuando se leen los gitanos las cartas, y eso no tiene ningún nivel de relevancia. Pero, Aquí doctor, debemos participar todos los peruanos, todas las instituciones. Y ese es el tema central con el acuerdo de Escazú, que iba en detrimento del país, y lo hemos dicho de mil maneras. Y este es un logro, un resultado, pero tampoco es para el triunfalismo, porque el tema del medio ambiente es muy importante, claro, y de todas maneras Escazú tiene algo positivo. Le recuerda a todos los peruanos que hay que ver el tema del medio ambiente. Un tema de esta naturaleza es muy importante que haya una guía jurídica, que claro. todos los actores visibles la conozcan. Sin embargo, doctor, sin embargo, en el tema de las decisiones internacionales, de las decisiones en el Perú respecto a los derechos fundamentales individuales, las cosas muchas veces se deciden en el exterior, porque aquí en el país tenemos la primera, segunda, tercera instancia, y muchos aquellos que dicen el Poder Judicial no me sirvió pueden acudir al Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional de repente no encuentran tampoco justicia y se van a la Corte Internacional. Eso ya existe. Eso no es lo que promueve el Acuerdo de Escazú. Permíteme hacer una precisión. Lo que tú muy bien acabas de decir tiene un mecanismo que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso ya existe. La Corte Interamericana no es para la gente de la costa o la sierra. Es también para la gente de la selva, para todos. Es erga omnes. ¿Para qué vamos a crear otro mecanismo, pero que ni siquiera es la Corte Interamericana, sino es la Corte Internacional de Justicia? Y la Corte Internacional de Justicia no es de personas, sino estados. Claro, Entonces, una empresa, una ONG puede perfectamente pedirle a un estado sobre el que tenga interés también, asume como parte y lo imputa al estado y entra en una litis en la Corte Internacional de Justicia. Y los fallos de la Corte son obligatorios, de así cumplimiento es. obligatorio, como el que tuvimos con Chile. Y eso significaría que el artículo 66, 67, 68 y 69 de la Constitución Política quedarían subordinados a un fallo internacional. ¿Te imaginas? O sea, la política medioambiental del Perú,
que esté subordinada a un fallo de una corte internacional, Juan. Claro. Por eso es Ahora, que ha sido un descalabro sí. la negociación y la suscripción, y felizmente el Congreso actuó con sensatez. Ahora, también es cierto que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, como por ejemplo la ley de consulta previa. Obviamente que los pueblos están en su derecho, digamos, de decidir qué es bueno, qué es malo. Por lo demás, hay estudios técnicos previos para llevar adelante un proyecto de desarrollo en beneficio precisamente de estas comunidades. Pero lo que estamos viendo en estos momentos es que la participación de ambas partes, tanto Estado, empresa privada, como la comunidad a partir de la ley de consulta previa, está provocando que se paralicen grandes proyectos de inversión. Hablamos de las Bambas, hablamos de proyectos mineros grandes, en donde por acción de la ley de consulta previa, que hay que mejorar, digamos, los mecanismos, se están paralizando esos proyectos. ¿O no cree usted? Hay que mejorar los mecanismos internos. Fíjate, Juan, qué buena reflexión que haces, porque si la ley de consulta previa, que yo la veo fantástica, que la veo buena, que estoy de acuerdo en que hay que afinarla, claro que sí, pero que es sumamente democrática porque permite que los pueblos originarios, etcétera, los campesinos, los lugareños, donde se encuentran riquezas naturales, pues den su opinión. Eso es extraordinario, eso es bueno. Comprenderás que Escazú no dio un paso más, sino un paso en falso. ¿Por qué? Tú dirás, porque Escazú no solamente permitió la participación en la información, que eso nadie podría oponerse porque es lo más democrático, sino la participación en la toma de decisiones, que no quieren decir, y el archivamiento es la garantía del entierro de Escazú que todos los peruanos estábamos esperando. Correcto, doctor. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable, Juan.